A continuación, para continuar con este día de actividades, pues nos encontramos, déjame decirles, a la mitad de este emocionante segundo día de la sexta edición de Recrea Academy 2024. Y es un honor presentar a nuestra próxima conferencista magistral, Carmen Pellicer, una figura clave de la innovación educativa a nivel internacional. Carmen es teóloga, educadora y escritora, además de presidenta de Fundación Trilema, una organización dedicada a la investigación, a la formación permanente, la innovación y la gestión del cambio en centros educativos. La Fundación Trilema, desde su creación en 1998, ha liderado proyectos educativos que transforman la enseñanza y hoy Carmen nos presentará su conferencia Transformando Escuelas hacia la Excelencia. Este es un tema crucial para todos los que buscamos llevar a nuestras comunidades educativas al más alto nivel. La experiencia de Carmen en diferentes países y su enfoque innovador serán sin duda una fuente invaluable de herramientas y reflexiones para seguir mejorando nuestras prácticas educativas. A lo largo de su carrera, Carmen ha sido reconocida como una emprendedora social de la red global de Ashoka en el ámbito de la educación y actualmente dirige la prestigiosa revista Cuadernos de Pedagogía. Además, ha impartido docencia en diversas instituciones en España y Reino Unido, consolidando su experiencia en innovación y gestión educativa. Con gran entusiasmo, les pido que demos una cálida bienvenida a Carmen Pellicer. Adelante, Carmen. Hola, buenas noches desde España. Allá creo que todavía es más temprano, pero un placer poder estar con todos ustedes. Espero que este pequeño rato sea sobre todo inspirador. Yo siempre digo que las conferencias tan cortas solo ayudan a darle al dedo, porque todo está en Google, entre otras cosas. Muchos de los recursos y de las cosas que voy a citar están en nuestra web, están abiertos en nuestros canales de YouTube, en las redes sociales y pueden después descargarlo con toda tranquilidad. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Muy bien. Bien, yo he titulado la reflexión de esta noche Transformando escuelas hacia la excelencia, porque al final la escuela es un lugar privilegiado, ¿no? Yo repito muchas veces que los niños no eligen su infancia, no eligen dónde nacen, su situación, su familia, pero la escuela puede hacerles elegir su futuro, puede hacerles elegir un destino distinto al que estaban predeterminados. Por eso nuestras escuelas son normales. Nosotros en la Fundación tenemos 6 colegios propios y una red de alrededor de 70 escuelas que ahora llevan a cabo el modelo que voy a presentarles a continuación y que compartimos en 9 países distintos, en entornos y contextos muy diferentes, escuelas grandes, pequeñas, urbanas, rurales, escuelas en África, en varios países de América Latina, esperamos que pronto también en México. Y al final, yo siempre digo que, y en la Fundación decimos muchas veces, que no somos buenos o excepcionales porque cada uno de nosotros sea una estrella, ¿no? Como del baloncesto, ¿no? Somos buenos porque trabajamos juntos, ¿no? Y el equipo, la escuela en sí puede ser completamente diferente, ¿no? Y ese es un poco el proceso que me gustaría compartirles. Transformar la escuela es hablar del cambio, es hablar de la gestión del cambio. Llevamos muchos años hablando de la importancia del cambio en educación, pero no es tan fácil. Cuando uno visita, yo he pisado personalmente más de 40 países, escuelas en muchísimos lugares, escuelas de muchísimo prestigio y escuelas que habría que honestamente cerrar, ¿no? Y ustedes se sorprenderán, pero son mucho más parecidas de lo que uno piensa, ¿eh? Entonces, la primera pregunta para que una escuela cambie hacia la excelencia es si realmente queremos que cambie, si realmente estamos dispuestos a abordar la crisis que supone dejar de hacer muchas cosas que hemos hecho siempre, que pensamos que son inamovibles y queremos aventurarnos a arriesgar a cosas diferentes o nuevas. Y eso supone una decisión
Una decisión primera que hay que tomar por parte, por supuesto, de los equipos directivos, pero también por parte de cada maestro, de cada maestra que va a participar en ese proceso. Porque al final cada uno de nosotros en su clase, en su aula, en su salón, tiene una capacidad de cambiar las cosas. Y esa decisión es inevitable. Bien, ¿y cómo se cambia una escuela? Y traigo aquí un estudio que pueden también descargar de la web nuestra o de la web del BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Durante 2 años vimos escuelas y sistemas educativos en 23 países diferentes, que seleccioné por distintas razones, porque me resultaban particularmente inspiradores, porque creo que habían logrado un cambio sistémico, ¿no? Un cambio organizativo a nivel de país o a nivel de región, que era que realmente les había llevado a aportar algo diferente. Y no, ustedes pueden leer luego el estudio, los países, las anécdotas, pero ahora me interesa una clave fundamental, y es que los 23 países y sistemas educativos tenían una cosa en común, y es que el modelo de cambio, la forma de diseñar ese cambio, era sistémico. Es decir, tenía necesariamente que tocar esas 5 cosas que ustedes tienen en la pantalla. Tenían en común que repensaban el currículum, cambiaban radicalmente los modelos de evaluación del aprendizaje, mejoraban considerablemente la docencia, dar clase concretamente en aula. Había una serie de factores institucionales de gobernanza que ayudaban y ponían plata. Unos más, otros menos, pero había una apuesta para financiar ese cambio. Bien, esta investigación, que es relativamente reciente, pues además nos alegró un poco por el trabajo que nosotros veníamos haciendo en estos 25 años, ¿no? Y que era generar ese modelo para ayudar a las escuelas a diseñar su propio cambio. Y así, a través de la experiencia, visitando, viajando, compartiendo con miles de profesores en muchos lugares, hemos llegado a cerrar este modelo que llamamos Rubik y que a mí me gustaría compartir en el tiempo que tenemos algunas de esas claves que pueden ser extrapolables, exportables a la realidad de cada uno de ustedes, ¿no? Primero es la metáfora, ¿no? Por eso, ¿por qué Rubik? Porque yo siempre digo que si uno nunca ha hecho el cubo, y ustedes no sé si han probado, pues lo primero que pasa es que uno tiende a hacer un color, el rojo, ¿no? Y cuando ya tiene el rojo va a hacer el amarillo, pero entonces el rojo se deshace. Y si ya quieres hacer el verde, entonces es imposible. Y si uno ve a los niños haciendo el cubo, mueven todos los colores a la vez. Por eso, esa es la siguiente clave de esta noche. Si ustedes quieren cambiar una escuela, hay que mover simultáneamente varias cosas a la vez. No vale la pena gastarse muchísima plata en tecnología, que es una de las grandes tentaciones en este momento, ¿no? Llenar de computadoras las clases, hipotecar la escuela para lograr tener tecnología. Está bien, pero yo he visto escuelas con unas dotaciones envidiables tecnológicas donde los niños aprenden muy poco. Tampoco vale la pena tener unos edificios enormes con unas infraestructuras o contratar a gente famosa que vaya a liderar. Miren ustedes, todos estos factores pueden contribuir al cambio, pero necesitamos, como decía el ponente anterior, un proyecto coherente donde 6 factores se muevan simultáneamente. ¿Cómo hemos gestado esos factores? Pues los hemos gestado viendo quién lo hace mejor o quién hace alguno de esos factores de una forma especialmente más inspiradora. Hemos visitado desde los últimos más recientes, con un convenio que hemos hecho con el MIT en Estados Unidos, hemos visitado las mejores universidades, escuelas en Finlandia, en Suecia, hemos visto los nidos, como llamamos ahora, de innovación en las grandes multinacionales y hemos estado con todas estas personas que tienen ustedes en la pantalla y muchos otros, ¿no? Con ellos yo he trabajado personalmente con ellos, con algunos años enteros, con otros pues en sesiones más breves. Algunos de ellos son una verdadera inspiración para el modelo y nos han ayudado a ir sintetizando las claves que vamos a ver a continuación. Una vez hemos tenido o tomado, mejor dicho, una decisión de cambiar la escuela, necesitamos un motivo que mantenga viva esa decisión. Porque siempre decimos que hay una cierta luna de miel, ¿no? Uno visita una escuela preciosa y ve algo que le encanta y entonces cuando vuelve, ¿no? Yo recuerdo visitar una escuela en Inglaterra
en Gran Bretaña, donde las clases duran 15 minutos y van los alumnos corriendo y se ve una vida. ¿No? Imagínense ustedes, si tuvieran que durar las clases 15 minutos, se volverían locos y solamente con el calor que hacen nuestras tierras, claro, y los británicos están un poco congelados y van más deprisa. Pero, no sé, cualquier medida, cualquier cosa que pueda resultarnos tremendamente inspiradora. En Suecia, por ejemplo, en la secundaria, o en Holanda, que vi en la secundaria como el último año los alumnos solo tienen clases si ellos lo desean. Es totalmente voluntaria durante 6 meses. Los profesores esperan en cómodos sofás hasta que los alumnos deciden pedir permiso o pedirles ayuda. Si no, pasan todo el día en el sofá leyendo y trabajando en sus cosas. Ustedes imaginen que yo les convenzo y que llegan el lunes que viene y le dicen a sus alumnos que solo tendrán clase si ellos lo quieren. Imagínense qué pasaría. Entonces, hemos visto muchas iniciativas que ilusionan, ¿no? Que pueden motivar, que pueden deslumbrar a veces, sobre todo a las personas responsables, a los directivos de las escuelas, de los proyectos educativos, a los políticos que tienen que tomar decisiones institucionales. Entonces, le llamamos la luna de miel, no sé si ustedes usan esa expresión, ¿no? Esos primeros meses de ilusión. Pero sostener el cambio, para nosotros, para mí, descansa en esto que tienen ustedes en la pantalla, y es vivir la crudeza de la vulnerabilidad de los alumnos, que se merecen no solo la educación, no solo la escolarización, se merecen la excelencia. Por eso, esa crudeza de la vulnerabilidad significa entender que el derecho de cada niño y de cada niña es la excelencia educativa, y que cualquier cosa que no llegue ahí, les estamos defraudando. Y hay que mantener viva esa motivación. Y después hay que acreditar, o sea, hay que ir evidenciando el antes y el después. Tienen ustedes fotos de nuestras escuelas en Guinea, en Camerún y en Soria, antes y después. Después de un periodo no muy largo, un año de trabajo con el profesorado, etcétera, un año revisando, repensando, rehaciendo, recreando, pintando, limpiando, todo lo que ustedes imaginen, antes y después. Esto va a pasar tanto en la transformación de la escuela como en la transformación de cada uno de los niños y niñas que acuden a la escuela. Bien, ¿y cuáles son esos 6 elementos, esas 6 caras de Rubik? Voy a decir una palabra de cada uno de ellos. El primer elemento es el currículum. ¿Qué es esencial que mi alumno, que mi alumna aprenda? ¿Qué es importante dentro de mi disciplina? ¿No? Yo digo que hicimos este ejercicio en la pandemia, en los confinamientos de la pandemia. En España fueron cortos, ustedes tuvieron un confinamiento algo más largo. Y cada maestro que tenía en pantalla, que logró la conectividad, los que pudieron lograrlo, ¿no? Y que teníamos a los adolescentes que no se querían conectar en las pantallas, ¿no? Y que tenías que decirle, encienda la cámara, y encienda la cámara, ¿no? Y uno fue reduciendo, diciendo, bueno, pues en todo este tiempo que no hemos tenido escuela normal, pues yo tengo que al menos de mi asignatura, que se sepan esto, ¿no? Este ejercicio que hicimos los maestros y las maestras de qué es lo esencial, lo que no se puede perder, es que en la primaria se tienen que saber las tablas de multiplicar, cantando, bailando, con panderetas, con castañuelas, con inteligencias múltiples o copiándolas 100 veces en el cuaderno, pero todo el mundo se las tiene que saber, ¿no? Esas cosas que son esenciales, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? La relevancia curricular. Y eso supone un ejercicio, nosotros le llamamos de mapeo curricular, un ejercicio de discernimiento en el equipo de maestros y maestras que trabaja con un grupo de alumnos y en el mismo proyecto de la escuela. Entonces, nosotros trabajamos un poco el currículum, como decía Brunner, en espiral. ¿Qué cosas son esenciales? ¿Qué cosas son recomendables que la mayoría del alumnado comprenda? ¿Y qué cosas están abiertas a la optatividad? Y hay que dar muchas oportunidades para que los alumnos, según sus motivaciones, sus capacidades, según todas las diferencias que encontramos en las aulas, puedan explorar de distinta manera. El segundo criterio del currículum es hasta dónde conectamos de forma interdisciplinar el currículum. Esta fragmentación, ¿no? Esta especie de cerebro en compartimentos que tienen a veces los alumnos, que si toca matemáticas, si toca lengua y no puedes corregirles o quitarles una hora o no sé, ya, pero acá me dejas la hora, te doy la hora, como este fraccionamiento del conocimiento que es ficticio, que ha ocurrido en las escuelas de todo el planeta,
hay que vencerlo. Y para esto hay que apostar por las conexiones entre las distintas disciplinas, que sabemos que mejoran la comprensión profunda del conocimiento. Hay una exigencia también de tener una visión vertical de la escuela, que necesitamos que un niño de 6 años comprenda con una cierta profundidad para que un alumno de 16 sea capaz de adaptar esos conceptos para comprender conceptos mucho más complejos o fenómenos actuales de difícil interpretación. Esa visión, ¿no?, que es muy clara a lo mejor en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, ¿no? Uno sabe que si no se sabe los verbos irregulares no va a poder hacer en inglés los tiempos compuestos, ¿no? Y uno tiene que saberse el participio para poder hacer el past participle, etcétera, ¿no? En las lenguas extranjeras es muy claro que hay unas cosas que van encima de otras. Eso no es tan claro en otras disciplinas. Entonces, esa visión de la verticalidad de la escuela y, por supuesto, la apuesta, el paso importante del currículum académico, del currículum enciclopédico sería la palabra, no sé si allá ustedes la utilizan, a la apuesta por las competencias Skills 21, competencias blandas, en fin, hay muchas definiciones. Nosotros hemos hecho una apuesta por un modelo un poco híbrido entre las competencias europeas y las funciones ejecutivas y hemos hecho una configuración de esas competencias. Que ustedes tienen en pantalla una imagen que a mí me gusta mucho poner, ¿no? Hoy conocemos cómo funciona el cerebro mucho mejor. Y sabemos que no se trata de meter información para que los alumnos la memoricen mecánicamente, sino que se trata de diseñar cómo aprenden los alumnos esa información. Hay que tomar una decisión. Ustedes, todos ustedes que me tienen en pantalla, los que me están viendo en el celular, seguro que tienen abierto al lado el WhatsApp. No se culpen, ¿no? Yo tengo al lado mi celular y lo tengo acá por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque ya vivimos con pluripantallas. Esto ya forma parte. Yo he caminado por la selva en Camerún, donde apenas hay para comer, y los niños y los adolescentes tienen el celular y compran céntimos de datos para poder chatear antes que comprar una medicina. El celular ya forma parte de nosotros. Por lo tanto, hay una pregunta de cuál es la información que ya no necesitamos memorizar de forma mecánica, porque va a estar accesible a nuestro dedo, ¿no? Pulgarcita, como le llama Mariana Mayo, a pulgarcita. ¿Y cuál es la información que sí tiene que estar en nuestro cerebro? Ese porcentaje pequeño de información curricular que vamos a necesitar interiorizar para poder buscar, analizar, juzgar, aplicar, entender y convertir en cultura y sabiduría toda la información que los niños y las niñas, los adolescentes van a estar expuestos dentro de la escuela. Por eso nos gusta la imagen del iceberg, porque normalmente los currículums legales, incluido el suyo, que conozco, nombran listados interminables de contenidos, la punta de arriba del iceberg. Pero al final, con esta expresión de Ortega y Gasset, si algún filósofo en pantalla me entenderá, pensar con los pies, necesitamos entrenar, insisto en el verbo entrenar personas competentes para convertir esa información en conocimiento y convertir ese conocimiento en carácter. Y de ahí la importancia de lo que hoy llamamos las competencias axiológicas y las competencias blandas, que tienen que ver con las competencias para la vida, que tienen que ver con las competencias para las relaciones humanas, que tienen que ver con las competencias para la creatividad, la proyectividad o el emprendimiento. Y ese entrenamiento constante es el final del iceberg, lo que va transformando y educando, con el sentido más profundo de la palabra, a las personas. ¿Qué cosas hacemos en las escuelas en todos estos países? Pues hacemos una reflexión importante, tanto en infantil, en primaria, como en secundaria y en bachillerato, para conectar los ámbitos de conocimiento, encontrar tópicos comunes, lo que llamamos los mapeos curriculares. Introducir en la escuela, porque al final los currículums oficiales que marcan los países son las cosas que hay que hacer. Pero luego hay otras cosas que los países o los gobiernos a veces no se les ocurre, porque no todos son tan listos. Y al final también hay un espacio de autonomía de proyecto educativo, donde nosotros introducimos aquellas áreas y aquellos aprendizajes que consideramos fundamentales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el plan lector, la competencia lectora, 1 hora semanal durante toda la escolarización. Escritura creativa, no solamente que lean mucho, sino que se conviertan en narradores también de la realidad, dramaturgos, poetas, periodistas, fotógrafos, etc.
o una hora semanal de aprender a pensar desde los 3 hasta los 16 años, donde entrenamos explícitamente habilidades cognitivas, ¿no? Y ese trabajo, y aparte de, junto con ese trabajo, pues otro tipo de proyectos y de iniciativas que se van haciendo más complejas a medida que van pasando los años. Bien, ya tenemos la primera pregunta. ¿Qué es esencial que los alumnos aprendan? La segunda pregunta es, ¿y entonces cómo lo enseño? Porque si hay un cambio en el paradigma del conocimiento, tiene que haber un cambio en el paradigma de la didáctica. Y esto supone una revolución metodológica. Hoy se habla mucho de metodologías, hay muchas modas metodológicas, hay muchas estrategias, hay miles y millones de recursos y la irrupción de la inteligencia artificial en estos últimos 2, 3 años en las escuelas, además nos ha facilitado mucho la posibilidad de generar recursos adaptados a esas metodologías. ¿Qué hay que buscar en las metodologías? Hay que buscar, cuando yo soy profesor, cómo genero la implicación, el engagement del alumno con aquello que está aprendiendo. ¿Cómo hago, ¿no?, como decimos, que tengan conciencia consciente de que están aprendiendo, ¿no? Yo siempre digo, es estas clases que de repente sonó el timbre o la campana y el alumno dijo, ¿ya? Porque se le pasó volando, ¿no? Bueno, pues cuando esto ocurre es porque su nivel de implicación en su aprendizaje es óptimo. Entonces, ¿cómo aprendo a generar esas clases, esas sesiones, donde el alumnado está tan metido en lo que aprende que olvida todo lo que hay ajeno al aprendizaje? Esto es lo que nos referimos con las metodologías que incrementan los niveles de implicación. A la vez que cuáles son las metodologías que incrementan el nivel de rendimiento. Porque no se trata solo de entretenerles y motivarles. Acá pónganle ustedes un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid y no pestañearán. El problema es que además queremos que la implicación se focalice en aquellos aprendizajes que son curricularmente relevantes, ¿no?, que produzcan un rendimiento también en su progreso y en el proceso de ir pasando año a año sus cursos escolares. Esto supone conocer una variación importante de metodologías que nosotros describimos con lo que llamamos nuestro modelo de los 4 cajones, ¿no?, que a mí me gusta explicar que la mente de un profesor, es decir, cuando un profesor, una maestra tiene que diseñar, ¿no?, que programar una sesión de 50 minutos, ¿no?, que yo siempre digo que no es burocracia, no es meter papeles, es soñar tu clase, es imaginar qué va a pasar en mi clase mañana cuando yo empiece así, siga haciendo esto, continúe con esto, les dé este recurso, les ponga este vídeo corto y después pregunte o haga un ejercicio de metacognición. Cuando yo imagino mis 50 minutos, yo tengo que tomar 4 decisiones. La primera decisión es cómo se van a mezclar, cómo se van a mover los niños y las niñas en el aula. Esto es, cómo manejo el factor de interacción social. Los voy a poner de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, con estrategias de Kagan, de Johnson, con comunidades de aprendizaje. Es decir, ¿cómo voy a mover? Y esa es la primera decisión. Vale, yo ya tengo los alumnos en grupos de 3, con grupos de expertos, y voy a hacer un puzzle de Aronson. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Para que muestren qué van a estar haciendo durante los 50 minutos. Que pueden hacer un PowerPoint, pueden hacer un mapa mental, pueden hacer un dibujo, una maqueta. Hay miles de posibilidades de hacer un producto, es lo que llamamos las estrategias de producto. Y esto significa, aquí metemos la metodología estrella, necesariamente, que son evidentemente los proyectos, ¿no? Aquí, yo escuchaba también al ponente anterior, aquí toda la gestión de proyectos nos ayuda a traducir a las clases, a las aulas, a los grupos de los alumnos, modos de hacer que esos proyectos sean eficaces, ¿no?, y que vayan fragmentando, secuenciando los procesos de aprendizaje. En nuestra web pueden ustedes descargar uno de los libros que escribí con María Batet, se registran, se puede descargar gratuitamente, se llama Pedagogías ágiles para el emprendimiento. Ya tiene varios años, yo hice una adaptación de estrategias, de recursos, de gráficos, de gráficos organizadores, del Kanban, del Scrum, del Smoke Test, de muchas estrategias que ayudan a gestionar la marcha del grupo y a controlar
que se va secuenciando el aprendizaje. Yo puedo tener a mis alumnos implicados, gestionando un trabajo en equipo para generar un producto final de mi proyecto que sea precioso. Esta mañana, que en una de nuestras escuelas están haciendo ahora el proyecto interdisciplinar de historia y estaban construyendo una pirámide y allá estaban los sarcófagos tendidos y los profesores en el suelo, en fin. Es decir, pero ¿cómo sé yo? Tercera pregunta. Que mis alumnos, cuando están empapelando con papel higiénico a la momia, están conectando con cómo la cultura egipcia abordaba la muerte y cómo eso se relaciona con cómo abordamos nosotros la pérdida o el duelo. Es decir, ¿cómo voy a hacer para que sus cabezas, sus mentes, estén pensando, comprendiendo en profundidad lo que quiero que aprendan? Es el tercer cajón y son todas las estrategias y metodologías que llamamos de la cultura de pensamiento, que para mí hoy son uno de los grandes desafíos de la innovación. Bueno, ya podemos tener a los alumnos trabajando en un gráfico organizador del pensamiento. Mostrábamos con educación infantil que tenemos gráficos con procesos cognitivos, el gusano con el proceso causal, y los niños van poniendo los anillos del gusano, ordenando cada una de las acciones que van a ocurrir para rescatar, por ejemplo, a un enfermo o una caída, un accidentado, uno de sus compañeros, que se han perdido y qué tienen que hacer. Ya los tengo concentrados, implicados, pero la última pregunta es, ¿y esto cómo lo voy a lograr? Con aquellas cosas que son relevantes. Hemos puesto aquí que elevan el espíritu, que son valiosas en términos educativos o que son realmente muy esenciales para la disciplina que estoy enseñando y necesito que la comprendan en profundidad, que entiendan, por ejemplo, la relación entre la injusticia y la violencia para poder comprender algunas de las guerras que en este momento nos están asolando y poniendo y entristeciendo como civilización. ¿Cómo voy a hacer para que el aprendizaje que ellos logren en mi clase no se limite a lo que pasaba en Egipto y Mesopotamia, sino sea capaces de construir la mente, ¿no? De construirles como personas? Y esas son todas las estrategias y metodologías que tienen que ver con la selección curricular, la relevancia del aprendizaje y que tienen que ver también con la dimensión ética y axiológica del currículum. Por eso no hay una sola, y ahí tienen un poco esa imagen del puzzle, ninguna metodología, incluida aquella que está llena de cachivaches o de cacharros y máquinas, tiene todas las respuestas a las 4 preguntas. Necesitamos una combinación. Necesitamos que los maestros tengan todos los cajones llenos de muchas posibilidades, porque ningún niño es igual a otro, ningún grupo de clase es igual a otro, ninguna edad es igual a la otra en lo que requiere, y cada disciplina también tiene una idiosincrasia metodológica diferente. Por eso es importante que cada maestro, cada maestra tenga muy llenos todos esos cajones. Y ahí, bueno, pues ahora estamos haciendo una apuesta importante por aquellas metodologías que estimulan sobre todo la motivación, la memoria y la metacognición, lo que llamamos las 3 M's, 3 de las funciones ejecutivas más importantes, y aquellas que fomentan de una forma muy especial la personalización, ahora hablaré de ella, y la autonomía de los alumnos. Y por eso hemos hecho una apuesta muy importante por las estaciones de aprendizaje. En nuestras aulas, especialmente las asignaturas instrumentales, los alumnos reciben una hoja de ruta los lunes y ellos paran en cada estación, pasan el tiempo que ellos deciden, abordan en cada estación estrategias o recursos de distintos grados de dificultad o distintas posibilidades de expresividad, y eso va generando un incremento en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje. Bien, ya sabemos qué es esencial aprender, cómo podemos enseñar, y ahora necesitamos saber cómo acompañamos a cada niño a mejorar lo máximo posible según sus circunstancias. Y eso es evaluar. Evaluar no es medir, es acompañar a la mejora. Y nuestra experiencia en cientos de escuelas es que el cambio en la cultura de evaluación es una de las barreras más importantes que hoy tiene la innovación. Por eso decimos en los criterios que uno de los primeros desafíos que tenemos como escuelas es cambiar nuestra cultura de evaluación. Y por eso yo siempre utilizo
un ejemplo y es una metáfora, y es que un maestro, una maestra en el aula tiene que mirar su clase como si fuera un partido de fútbol. Y puede mirarla como si fuera el árbitro, que va penalizando, sacando tarjeta roja, tarjeta amarilla, entiendo que allá en México también, ¿no? Nunca interfiere en el juego y concede el premio, el gol, o no lo concede, ¿no? Y pone las faltas. O como el coach, el entrenador, que no juega, no baja al campo, pero sufre el partido. Y si un jugador falla un penalti, pues lo tiene tirando a puerta toda la semana para que no falle la semana siguiente. Y acá, yo no sé en México, pero acá, cuando un equipo pierde varias semanas seguidas, a quien despiden, a quien tiran y echan, es al coach, al entrenador, no a los jugadores. Por eso a mí me gusta decir que el cambio de cultura en la escuela vendrá, de cultura de evaluación, vendrá cuando los maestros y maestras sientan el fracaso de sus alumnos como su propio fracaso y no penalicen con la evaluación aquello que los alumnos no hacen bien. Esto supone una transformación bastante importante en muchísimas escuelas, ¿no? Y entender que el peso de la evaluación no está en la heteroevaluación, es decir, en lo que el profesor juzga sobre el alumno, sino en la autoevaluación, en trabajar una conciencia del propio aprendiz, del alumno y de la alumna, de qué tiene que hacer constante y concretamente para aprender cada vez más. Y eso supone también que necesitamos conocer muy bien a nuestros alumnos. Y eso da mucho peso a la evaluación de diagnóstico. Por eso nosotros en las escuelas nuestras, una de las cosas que hacemos es dedicar un tiempo largo al principio del curso escolar, no con contenido curricular, sino conociendo a los alumnos, con los tutores, con los maestros de la clase, sin un contenido, pero sí haciendo muchos tipos de actividades que permitan generar rapport o complicidad entre la maestra, el maestro y su grupo de alumnos. Cuanto mejor conoces a tus alumnos, mejor puedes acompañarles a esa mejora, ¿no?, que todos deseamos. Hemos introducido muchas cosas, pero yo voy a señalar solo dos que en nuestras escuelas son esenciales. Ustedes pueden ver muchísimos vídeos en el canal de YouTube, en las redes, pueden ver muchos ejemplos de portfolios de aprendizaje. Yo siempre digo que un examen es una foto del niño ese día, a esa hora. 5 exámenes son 5 fotos, un portfolio son 50 fotos que nos permiten analizar y acompañar mucho mejor el proceso de aprendizaje. Y las celebraciones del aprendizaje, que es como nosotros llamamos a la evaluación final y que ocurren cada 5 o 6 semanas cuando se terminan los proyectos interdisciplinares. Nosotros tenemos globalizado el currículum aproximadamente hasta el 50%, y entonces es como una parada donde volvemos a empezar, ¿no?, y donde los niños acreditan las evidencias de todo lo logrado y revisan las metas y avanzan cada vez más. Estos 3 elementos, que son 3 elementos que todo maestro, ¿no?, se implique toda la escuela o no se implique toda la escuela, todo maestro en su clase puede hacer esta reflexión. Viene el cuarto elemento y es, y en todo esto, ¿cómo hago yo para cada niño un traje? Como si fuera un sastre. ¿Cómo personalizo? ¿Qué elementos en mi escuela me permiten conocer a cada niño y adaptar todo el sistema de funcionamiento a cada uno de los niños? Y esto, pues en nuestro caso, es una apuesta también importante por la tutoría, por el tutor. Tenemos un doble modelo de tutoría. Tenemos un tutor horizontal, que es el tutor de clase, el tutor del año escolar, y el tutor vertical es aquel que acompaña durante toda la etapa a un grupo de niños. Entonces, el tutor de primaria vertical tiene 2 niños de primero, 2 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto, y salen 2, entran 2, y así, ¿no? Todos los maestros, todas las maestras, los maestros de apoyo, los auxiliares, los ayudantes, las secretarias, todo el personal adulto de la escuela son tutores verticales. Un poco el modelo, yo siempre digo, de Harry Potter, si ustedes han visto las películas o han leído las novelas, ¿no?, le ponen el gorro y entonces ya le adjudican a una casa, y aunque está en la casa, luego va a clase con sus compañeros de la misma edad. Este modelo doble nos ha permitido generar un tipo de acompañamiento, un conocimiento de cada alumno en sus dimensiones socioemocionales y espirituales distinto al habitual.
Otra de las apuestas importantes en nuestro caso, por supuesto, las asambleas diarias, muchas actividades, las excursiones y convivencias, pero hay un tema que para nosotros es, ya lo he nombrado hace un momento, un tema que para nosotros también es muy importante y es una apuesta por conocer a cada niño en términos de posibilidad. No qué problemas tiene el niño solamente, sino qué posibilidades tendría este niño en el mejor de los escenarios. Cómo es la mente de cada niño, cómo funciona esa mente. Y hemos hecho una apuesta muy valiente, yo creo, y sistemática de entrenamiento de las funciones ejecutivas. Cómo funciona en cada niño la atención, el control de la impulsividad, la metacognición, la memoria, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se estimula, cómo se entrena y cómo mejora. Y este entrenamiento de funciones ejecutivas que hemos sistematizado en 5 pasos, que ustedes pueden también, si quieren, descargarlo en nuestra web. Escribí un libro con José Antonio Marín, él ha publicado otros. Nosotros publicamos juntos un libro que se llama La inteligencia que aprende, que también pueden descargar en la web, donde explicamos un poco las 11 funciones ejecutivas y cómo las trabajamos con cada uno de los niños y cómo las hemos incorporado al trabajo de matemáticas, al trabajo de lengua, al plan lector, a toda la vida de la escuela. Y hemos ido formando a nuestros maestros y maestras en cómo conocer cada mente y cómo asegurarnos que esas mentes mejoran. Porque una de las cuestiones más importantes de las funciones ejecutivas es que modifican las estructuras neuronales del cerebro durante los años de crecimiento. Y eso nos deja a las escuelas una gran posibilidad, ¿no?, de, si hacemos las cosas bien, nuestros alumnos mejoren para siempre. Bien, las hojas de ruta, como les decía antes, trabajando las estaciones, ¿no?, este modelo de trabajo donde cada niño recibe una hoja de ruta distinta a su compañero y tiene que pasar distinto y decides en el mismo niño a medida que van creciendo y se van haciendo más mayores, van teniendo más autonomía, más capacidad de decisión personal sobre qué es y cómo y qué necesitan para aprender, ¿no? Porque al final, si no logramos que cada niño tome conciencia de cómo aprende y cómo aprende mejor, no vamos a lograr crear la tensión de mejora para que ese aprendizaje avance. Bien, estos 4 factores iniciales de Rubik son 4 factores que son pedagógicos, que afectan sobre todo a la clase, al maestro, a la maestra. Los siguientes ya dependen mucho del proyecto de la escuela. La quinta cara tiene que ver con la organización, ¿no? Cómo organizamos nuestra escuela. Y yo siempre, cuando llegamos a este punto, me gusta decir que de casa ya uno viene llorado, que ya llora en su casa, que quejarse porque en mi escuela no hay, no tenemos, no vienen, o sea, eso no ayuda a avanzar. Entonces, hay que pelear donde toca por tener los recursos mejores que se puedan acceder, evidentemente, pero hay que organizar la escuela tomando como punto de partida lo que tenemos y dónde estamos. Y se puede hacer cosas maravillosas, como estamos viendo en nuestras escuelas en Guinea Ecuatorial, en África, por ejemplo, escuelas que no tienen electricidad, que no tienen agua corriente, que no tienen prácticamente nada, y estamos viendo unos frutos impresionantes, ¿no? Y escuelas que luego tienen muchísimas cosas, lo decía al principio, y sus frutos no son de la misma categoría de aprendizaje. Por eso, el primer criterio de la organización es la flexibilidad y la autonomía para que cada equipo docente, cada claustro, cada grupo de profesores sea capaz de crear, ¿no? Porque al final nadie conoce nuestra escuela mejor que nosotros mismos y nadie conoce sus posibilidades mejor que nosotros mismos. Entonces, con creatividad y con flexibilidad y haciendo un buen equipo, hay muchas cosas que se pueden vencer. Evidentemente, esto requiere un clima y una cultura de participación y de colaboración. Y en una medida muy importante requiere un trabajo en red, ¿no? El apoyarnos mutuamente para compartir esa experiencia, ¿no? Espacios compartidos, nosotros trabajamos en muchísimos lugares, en los pasillos, en los jardines, en el comedor que sirve para 10 cosas a la vez, en fin, quiero decir, por la tarde, por la noche, temprano por la mañana hay escuelas que están abriendo
pues 2 horas antes para poder ayudar y a dar desayunos. Hemos estado en escuelas donde bañan a los niños antes de empezar las clases, ¿no? Y todo lo que supone lo que se llama hoy el shadow education, es decir, todas las posibilidades de apoyo a la escuela obligatoria que en las familias que tienen la suerte o la fortuna de tener recursos económicos y pueden financiar, pero muchísimos niños y en muchísimas escuelas esto no es posible. Y la escuela tiene también una función de socialización importante, ¿no? Y de ofrecer otro tipo de acciones que pueden ayudar a estos niños, ¿no? Y insisto mucho en el trabajo en red. Nosotros hemos creado una red que se llama Escuelas que Aprenden. Por ahí va saliendo el logo detrás. Y en las redes de escuelas que aprenden, insisto, hay escuelas de 9 países con circunstancias muy diferentes. Y todos los meses tenemos un think tank de directivos donde compartimos posibilidades, modelos de horarios, modelos de recursos, modelos de evaluación, estrategias. Vamos compartiendo experiencias de otros lugares, porque lo que a nosotros a veces nos parece una barrera infranqueable, en otros lugares resulta que se venció y al revés, lo que yo puedo ofrecer puede ayudar a muchos otros. Profes que aprenden con muchos seminarios, webinars, e insisto, ustedes pueden acceder a muchísimos de estos recursos. Hoy ninguna escuela puede sola. Y esto es algo que también es importante, ¿no? Este congreso se enmarca precisamente en uno de los proyectos que ha hecho conexiones, ¿no? Y les ha facilitado a ustedes toda esa génesis de red. Esto lleva al último, la última clave de Rubik, que es el liderazgo. El liderazgo no como algo personal o personalista del director o la directora, que es genial, ¿no? Sino como una fuerza, a mí me gusta decir, como la savia que recorre la planta, ¿no? Bueno, pues el liderazgo es una fuerza que tiene que hacer más fuertes cada vez a cada miembro del equipo educativo, ¿no? A cada profesora, a cada maestro o maestra y, por supuesto, el equipo directivo que tiene esa función de ser el motor, que anime, que acompañe, que evalúe también ese cambio, ¿no? Y que vaya fortaleciendo, que lo vaya fortaleciendo a través, sobre todo, de lo que hoy llamamos el DPD, ¿no? El desarrollo profesional docente. Que cada profesor tenga conciencia de que la formación no es un lujo, no es un añadido, sino que es una necesidad de nuestra profesión y que es una responsabilidad el estar constantemente formándonos dentro de las situaciones y de las limitaciones que podamos tener en cada sistema educativo. Hay que buscar las maneras que podamos crecer como profesionales. Para ello hemos desarrollado una plataforma que también está en abierto y una versión gratuita como de autoevaluación de desempeño profesional docente. No sé si mi compañera puede poner el link también, ePortfolio o ePortfolio.com. Ustedes pueden hacerse un análisis personal de hasta dónde y cómo yo soy como maestro, ¿no? Y pueden ustedes registrarse y eso nos ayuda a ponernos metas cada trimestre, metas compartidas, hacemos muchas experiencias de hermanamientos de maestras que se hermanan con otras y se ayudan mutuamente durante un mes, durante 3 meses, para mejorar, para aprender una estrategia concreta, para revisar un poco su práctica profesional, ¿no? Y eso nos ayuda también el tener vínculos con muchas universidades, grupos de investigación, y movernos mucho, ¿no? Hablamos mucho del turismo pedagógico. Este modelo tampoco es un capricho. En los últimos 5 años hemos hecho varias validaciones muy serias, la última de ellas compartida por la Universidad Complutense y la Universidad de Valladolid, con unos resultados excepcionales en términos de hasta dónde, cuando una escuela hace un proyecto coherente y sistémico y de calidad, con la implicación y la formación del profesorado, el resultado del alumnado, el resultado en matemáticas, en lengua, en ciencias, mejora considerablemente, hasta un 20% en el percentil de alumnos más vulnerables. Y esto nos ha llenado de orgullo y también de responsabilidad, ¿no? El saber que al final, decía antes, la excelencia es un derecho de cada niño y de cada niña, no es algo que uno puede elegir sí o no, ¿no? Es algo que tiene que aunarnos a todos. Les voy a pedir, aunque en pantalla y sin verles a ustedes la cara es un poco complicado, pero les voy a pedir que hagan un ejercicio, ¿no? Que piensen durante un momento, cierren ustedes los ojos y piensen en un caballo blanco con alas que vuela en el cielo.
¿Sí? ¿Me hacen caso? Y cierran los ojos y piensan en ese caballo blanco con alas que vuela en el cielo. Bien, pues abran los ojos. Si yo ahora les preguntara, ¿cuántos de ustedes, cuando cerraron los ojos los que me obedecieron y pensaron en ese caballo blanco, la imagen que ustedes tenían pintada en su mente era igual que la de la pantalla? Si estuviéramos en ese salón presencial que espero que algún día logremos, y ustedes y yo preguntara, un porcentaje muy alto de ustedes seguro que su imagen era la misma de la pantalla. Miren, una de las grandes revoluciones de la tecnología en el mundo de la imagen es la colonización de la mente. Por eso, al final, es muy fácil entrar y colonizar la mente de sus alumnos. Pero la misión de la escuela no es colonizar la mente, es educar el espíritu de los alumnos y alumnas que se nos han confiado. Por eso, cuando los gurús del cambio hablan de que fundamental en la gestión del cambio es la visión educativa, a mí me gusta decir que no es un sueño, que no es una idea, que no es un caballo blanco que vuela, que no es una imagen en la mente, es un acontecimiento. Yo me gustaría terminar invitándoles a ustedes a crear acontecimientos, momentos excepcionales, momentos, esos momentos mágicos, donde ustedes notan que han tocado ese espacio intangible entre cada uno de los ojos de sus alumnos y ustedes. Porque en ese momento mágico, donde se produce el encuentro, donde se produce un encuentro que está motivado por el cariño, se produce el acto de educar. Y ustedes se imaginen, si esas clases inolvidables, esos días que ustedes salen presumiendo, que llegan a sus casas y les cuentan a su pareja, a su mamá, ¿no?, que tuvieron una clase maravillosa, que los alumnos les abrazaron al final, si son adolescentes no les abrazaron, pero que preguntaron cosas increíbles, que no se querían ir, que tocó la campana y el timbre y no querían salir de sus clases. Y ustedes salieron felices. Imagínense que eso ocurriera todos los días. Eso es la excelencia educativa, eso es lo que perseguimos y para ello buscamos y compartimos y les invitamos también a ustedes a compartir con nosotros ahora y en el futuro todo aquello que nosotros hemos podido aportar al mundo de la educación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas ahora. Creo que nos quedan 5 minutos, si no me equivoco. Bien, pues tengo aquí mi compañera. Si me cuentas alguna pregunta, creo que nos quedan 5 minutos. ¿Cómo conocer a los estudiantes? En una semana de trabajo atendemos hasta 12 grupos con 30 alumnos en promedio. Con organización, no me está diciendo Teresa, hay preguntas. Nosotros tenemos clases de 30 a 35 alumnos, no tenemos unas ratios más pequeñas, ni una situación ideal, se lo aseguro. Cuando dije que paramos inicialmente lo que llamamos la unidad cero o el trimestre cero, antes del primer bimestre o trimestre, como ustedes le llamen, alrededor de 2 semanas, no hay clases ordinarias. Entonces, en esas 2 semanas hacemos un horario, es un trabajo de diseño también de las personas responsables de los centros para que los alumnos hagan sociogramas, actividades, hacen una salida con sus tutores, procuramos que hagan una salida con una noche fuera, algunos duermen en el colegio una noche con otro tipo de actividades distintas que nos permiten conocerles en otros entornos, en otros contextos. Hacemos cosas distintas para el primer año de la secundaria que para el tercero, cuando ya les conocemos, ¿no? Entonces hay que pensar un poco. Pero no nos obsesionamos por empezar corriendo la clase de matemáticas. Esto es importante. Claro que hacemos los test de diagnóstico académico, ¿no?, de cuánto olvidaron en el verano, cuánto olvidaron en el invierno, no sé dónde tienen ustedes las vacaciones largas, ¿no? Pero dedicamos ese tiempo, ¿no? Los orientadores escolares, los psicólogos escolares también ayudan. Cuando tenemos niños con dificultades, pues se procura terminar los diagnósticos lo antes posible. Y entonces hacemos lo que llamamos la evaluación cero, donde el grupo de profesores nos reunimos y hablamos de cada niño. Hay muchas reuniones, porque también tenemos muchos grupos y hay profesores que dan pocas horas y entonces tienen muchas reuniones, pues que es parte de nuestro trabajo. Pero esa inversión inicial renta mucho después en el trabajo cotidiano del resto del año.
creo que se necesita revisar lo que se quiere hacer. Hay algunas propuestas ambiciosas. Estarían fabulosas si la relación de tiempo, número de alumnos y apoyo de los padres fuera todo relacionado. Claro, sería ideal. Sería ideal que nos apoyaran los padres, vamos, que nos pusieran una alfombra roja. Sería ideal que desaparecieran los grupos de WhatsApp de familias o de padres. No sé si allá en México ustedes tienen este problema, pero yo rezaría a cualquier milagro para que desaparecieran los grupos de WhatsApp, que nos dan muchísima guerra. Y sería genial tener muchísimos recursos. Pero esto, entre lo ideal y lo posible, hay muchas distancias. Pero entre lo que hacemos y lo posible también la hay. Entonces yo creo que, y siempre digo que como tenemos que concentrarnos en ese espacio entre lo real y lo posible. Y cada escuela tiene un margen, un umbral de transformación. Y no podemos dejar de hacer lo que podemos hacer por no poder hacerlo todo. No sé si ustedes me entienden. Entonces, nuestros niños se merecen hacer lo mejor posible. Y merecen que las personas de responsabilidad, los directivos o los políticos de turno, peleen porque lo posible cada vez se acerque más al umbral de lo ideal. Pero son batallas diferentes. Entonces, en la escuela, que era de lo que hablábamos esta noche, la batalla es que lo real se acerque a lo que es posible hacer y no estemos todo el tiempo llorando por lo que no es posible hacer. Insisto en que hemos visto procesos de cambio fascinantes en situaciones realmente límite. Acabamos de llegar de Perú, donde han entrado 18 escuelas en la red en un año, la transformación en una zona de Lima realmente humilde, escuelas con una problemática enorme, con un alumnado bien difícil y con unas familias en una situación de extrema precariedad, y la transformación de las escuelas es increíble. Vean ustedes, voy a hacer propaganda, vean ustedes mi Instagram o el de la fundación con fotografías y con recursos para poder hacerlo. Creo que nos están cortando ya. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por tu magistral ponencia y por hacernos reflexionar sobre los caminos que debemos de seguir para llevar a nuestras escuelas hacia la excelencia. Muchísimas gracias por tu participación, Carmen Pellicer. Nos has mostrado que la transformación educativa es posible cuando se lidera con visión, con compromiso y con una profunda dedicación a la calidad. Agradecemos profundamente, Carmen, por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia con todos nosotros, con toda la audiencia del estado de Jalisco, de todo México, dejándonos tus herramientas y reflexiones valiosas para el futuro de nuestras instituciones educativas. Muchísimas gracias, de verdad. La Secretaría de Educación Jalisco te agradece enormemente tu valiosa participación en Recrea Academy 2024. Un abrazo y un saludo muy afectuoso para ti, para todo tu equipo, hasta España. Carmen, muy pronto estaremos por aquí, si Dios quiere, viéndonos acá en Jalisco. Te esperamos con mucho gusto. Gracias por tu participación. Hasta luego, Carmen. Buenas noches. Chao. Y bueno, este evento ha sido una experiencia llena de aprendizajes y queremos que todos sean parte de esta conversación, por lo que los seguimos invitando a compartir sus reflexiones sobre esta jornada, sus comentarios, sus reflexiones en nuestro chat. Ahí está abierto para todos ustedes y por supuesto para que nos sigan etiquetando con el hashtag Recrea Academy 2024 en todas sus redes sociales. Hagamos que todo México vea cómo estamos participando, recreando la educación desde Jalisco. Y bueno, vamos a continuar ahora con una dinámica en la plataforma Meet, con este formato de nube de palabras. ¿Qué les parece? Vamos a poner ahí el código QR para que todos puedan participar en esta dinámica. Es muy simple, ya lo hemos estado realizando. En una palabra vamos a poner qué cambios fundamentales deben implementarse en las prácticas pedagógicas para lograr la excelencia escolar. Vamos. Participen, esperamos sus respuestas. Vamos a ver qué nos arroja por aquí la nube de palabras.
Trabajo en equipo, por supuesto. Muy bien. Actitud, compromiso, innovación. Estamos esperando la participación de todos ustedes, maestros, que nos están siguiendo a través de la virtualidad con esta ponencia maravillosa de Carmen Pellicer que acabamos de escuchar. Y bueno, ya se ve ahí en nuestras pantallas miles y miles de participaciones de todos ustedes. Muchas gracias por estar participando. Vamos a ponerles la siguiente pregunta. En una palabra, ¿cómo puede la comunidad educativa colaborar para construir una visión compartida que impulse la transformación educativa? A ver, autocompromiso, compromiso, trabajo en equipo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, pues fue todas las reflexiones y recomendaciones que nos dio nuestra ponente Carmen, seguramente reflexiones muy valiosas que podemos llevar a nuestra práctica para la transformación educativa en nuestras escuelas y con nuestros niños y jóvenes estudiantes del estado de Jalisco. Muchas gracias por su participación. Estamos con la siguiente pregunta. En una palabra, nos pueden describir qué papel juega la innovación tecnológica en la transformación de una escuela hacia la excelencia. Adelante, esperamos su participación. Disposición, innovación, tecnología, cambio, apertura. Innovación sigue siendo de la que más están escribiendo, resalta, pero por supuesto que todas sus opiniones, el cambio, son muy valiosas y muy válidas también, por supuesto, para la transformación educativa. Y vamos con la siguiente pregunta. En una palabra, ¿qué metodologías centradas en el estudiante pueden impulsar un modelo educativo de excelencia? Reto muy grande, claro, motivación, la mediación, el compromiso. Muchas gracias. Estamos recibiendo la colaboración, el trabajo por proyectos. Muchas gracias. Muy buena participación estamos recibiendo en esta dinámica de nube de palabras. Reto sigue siendo, por supuesto, de las palabras más importantes, compromiso. Y para finalizar con esta dinámica, vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué cualidades debe tener el liderazgo educativo para guiar una escuela hacia la excelencia? Vamos. Juego, empatía, compromiso, proyectos, humanismo, por supuesto, muy importante, sigue siendo también la palabra que se más compromiso, empatía. Muy bien. Les agradecemos enormemente a todos los maestros y personas interesadas en el tema educativo que están siguiendo nuestra transmisión y que están participando activamente en nuestras dinámicas, por supuesto, también siendo parte importante en estas ponencias.